En estos momentos voy hacia mi estudio para grabar un nuevo vídeo. En este caso tratará sobre el formato. Yo espero que os guste. El formato, sin lugar a duda, influye mucho en la estética de nuestra acuarela o en general de cualquier obra. Como veis aquí en estas especies de amapolas, pues tenemos un formato muy tradicional. Digamos que es el que casi todo el mundo conoce, el formato apaisado. Este formato tiene la característica que uno de sus lados es más largo que el otro, como se puede ver en este caso. Este es el formato apaisado, pero hay una versión que también es apaisada, pero vertical. En esta obra que os presento aquí, a ver, para que veáis un poquito mejor, voy a separar la cámara. Hay una cierta proporcionalidad o proporción en cuanto a la base y la altura. No es excesivamente larga la base ni excesivamente larga la altura. Digamos que estos son los dos formatos más habituales y que casi todo el mundo utiliza. Pero claro, es un formato que al ser tan usado también produce un poco de aburrimiento en el espectador. Este también es un formato tradicional, aunque aquí influye ya lo que es el tamaño. En esta pequeña obrita, donde todo prácticamente es azul y donde el azul y los malvas son los protagonistas, como podemos ver, digamos que es la versión reducida de un formato tradicional. El formato prácticamente casi de tipo fotográfico. Tenemos el apaisado, pero digamos que es la versión extendida. En este caso os presento una obra, voy a retirar esto, una obra que presenta un formato apaisado, pero la base en este caso, digamos que es un poquito más extensa que la habitual. Normalmente llegaría hasta aquí y digamos que toda esta parte de este formato alargado es, digamos, añadida, no es la habitual como antes os he dicho. Este formato presenta algunos problemas a la hora de componer, de la composición. Este anterior, para componer, es un formato muy cómodo. La composición se equilibra fácilmente. En este otro formato, la composición no se equilibra fácilmente porque hay zonas descompensadas. Como veis, toda esta zona, prácticamente si yo cortara por aquí la acuarela, quedaría bastante compensada. Y esta zona añadida, digamos que hemos alargado el formato, lo que nos pasa es que tenemos que tener siempre elementos que compensen la composición. Realmente el centro de interés de esta composición es esta especie de puerta antigua y quizás el árbol, que aunque parece que está en el centro, no lo está. Realmente hacia aquí va a ir siempre la mirada del espectador. Tiene su versión también vertical. En este caso yo os presento esta acuarela que es de una especie de cascada, ¿verdad? Totalmente alargada y sería, digamos, si fuera paisada, sería esta la versión y sería el equivalente a la anterior acuarela. Entonces,
Como veis, digamos, este formato lo que hace es que le da un cierto dramatismo, por lo menos eso dicen los expertos, un cierto dramatismo a la escena. Ya el formato que, digamos, se alarga más que ninguno sería este, donde la altura es muy corta y la base es muy larga. ¿Dónde colocamos el centro de interés? El centro de interés prácticamente de esta acuarelita está en esta zona. Lo demás, digamos que es añadidos que no llama la atención al espectador. La verdad es que es un formato moderno, y es moderno porque se pone, digamos, de moda este tipo de formato, porque estamos un poco cansados del formato perfectamente compensado, la altura y la base. Sin llegar a ser un formato excesivamente alargado, este también es un formato, digamos, que la base y su altura tienen una cierta descompensación. Es, digamos, la versión un poco más baja, digamos, de esta acuarela. Aquí tenéis dos ejemplos. Los ejemplos perfectamente son del mismo tamaño y realmente lo que se intenta cuando se cambia el formato, cuando variamos el formato, es introducir un poco de novedad en la imagen. La versión horizontal de este tipo de formato sería más o menos esta, que no cae en la exageración como este y es un poquito más corto y un poquito más compensado. Vuelvo a repetir, el problema siempre es un problema compositivo. El objeto de interés, sin lugar a dudas, es este árbol y hay que compensarlo con zonas que no queden vacías, como son estos, digamos, estos matorrales, y justamente aquí, ¿para qué? Para que no quede descompensado. Hay pintores que dicen, es que parece que pesa tanto que se cae de un lado el cuadro. Entonces hay que intentar compensar este tipo de formatos, compensar un poco la composición. Aquí ocurre lo mismo, es otro ejemplo, es un paisaje nevado donde el centro de interés es, o son mejor dicho, estos dos árboles invernales. Ahora vamos a pasar a un formato, yo pongo esta base para que se vea mejor, que es un formato que es el circular. En este caso no es muy habitual, yo prácticamente no lo uso. Estos son dos acuarelas tipo abstracto, entonces este formato, ¿verdad?, se llama tondo. El tondo es un poco también complicado para la composición. También lo que nos hace cuando queremos variar nuestro formato es, pues, introducir alguna novedad. Puede funcionar bien tanto así, una sola acuarela, ¿verdad? O incluso podemos hacer un díptico de tondos. Se llama tondo. Y para poneros un ejemplo de tondo, digamos, figurativo, tenemos aquí un pequeño paisaje de un puerto. No se nos puede olvidar el formato cuadrado. El formato cuadrado es un formato que no es habitual, pero tampoco es raro, como se ve en este paisaje de casas.
realmente no llega a ser totalmente cuadrado, pero es casi que cuadrado, prácticamente es cuadrado. Y por último os presento otra acuarela también con un formato cuadrado, como veis. Esta acuarela prácticamente también es cuadrada. Funciona, el formato cuadrado funciona mejor incluso que el formato excesivamente alargado, tanto vertical como horizontalmente. Bien, pues hasta aquí el tema de los formatos. Espero que si habitualmente usáis un formato único, tanto vertical como horizontal, que introduzcáis en vuestras acuarelas o en vuestras pinturas nuevos formatos que animan, ¿verdad?, que varían un poquito el tipo de pintura que hacemos. Pues ya solo deciros que si el vídeo os ha gustado, le deis a me gusta y que si este canal es de vuestro agrado, os suscribáis. Muchas gracias.